Bien, en este último capítulo de la recuperación de estática 2020 vamos a hablar del concepto más importante que tienen que aprender para finalmente llegar a mecánica de materiales. Ahora, voy a asumir para lo que sigue que tienen perfecto dominio de lo anterior. Eso quiere decir que han hecho todos los ejercicios propuestos, que han resuelto los problemas de ejemplos, que han visto todo el material, que han visto los libros, etcétera. ¿Ya? Tienen buen dominio de lo que es estática de cuerpos y de múltiples cuerpos. ¿Ya? Vamos a entrar a la noción de esfuerzos internos. ¿Qué son los esfuerzos internos? Los esfuerzos internos no es nada más que llevar a su siguiente conclusión el tema de vinculación interna. ¿Ya? Ahora, donde consideramos que un cuerpo rígido puede estar unido, está unido consigo mismo en distintos puntos, y podemos ir a mirar en cada uno de esos puntos qué es lo que debería pasar para que hubiera equilibrio. ¿Ya? Así como la rótula tenía que llevar ciertas fuerzas para asegurar el equilibrio, así como también la biela, ahora punto a punto la estructura tiene que sufrir un poco, tiene que tener fuerzas internas para asegurar el equilibrio global. Entonces, para evaluar la integridad de un sistema estructural, uno tiene que poder determinar la capacidad de cada una de sus partes. ¿Ya? De esto se trata el esfuerzo interno, y es algo que los ingenieros estructurales ocupan mucho para diseñar la estructura. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar cómo se transmiten o se propagan fuerzas desde su interior a la aplicación en su apoyo. Vamos a poder hacer seguimiento de fuerzas desde donde ocurren hasta las fundaciones. ¿Ya? Determinar las fuerzas que deben resistir las distintas partes de la estructura, especializando elementos esbeltos o uniaxiales. Esto ya lo habíamos hecho para cálculo reticulado, que lo hicimos durante el primer semestre de 2020. Cuando uno calculaba un reticulado, uno veía cómo la fuerza en los distintos nodos de un reticulado se propagaba a otras partes. ¿Ya? En general, un elemento uniaxial se van a transmitir 4 tipos de fuerzas. ¿Ya? Entonces, elementos uniaxiales son elementos que son como esta regla, ¿ya? Que tienen un eje principal. ¿Ya? Hay fuerzas axiales que tienden a tirar el elemento, fuerzas transversales o de corte que tienden a cortar el elemento. Esto siempre es difícil de entender a la primera, pero hay momentos flectores, que es lo que me va a torcer esto, ¿ya? Y momentos torsores que tienden a torcer esto, a torcerlo en su eje. Los cortes son fuerzas transversales que tienen que transmitir y está relacionado con el momento. Uno no puede desacoplar esfuerzos de corte, que están ahí, fuerzas transversales de corte, de esfuerzos de momento. Vamos a ver que están relacionados unos con otros a través de una ecuación diferencial. Bueno, ¿cuál es la noción de esfuerzo interno? Esto es lo más abstracto que puede haber, o forma más abstracta que puede haber de pensar del esfuerzo interno. ¿Ya? Tenemos un cuerpo esta vez. ¿Ya? Ese cuerpo está en equilibrio. Partimos de la base de que tenemos equilibrio. Entonces la sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los momentos son cero. ¿Ya? Y este cuerpo lo cortamos con un plano, dado lo mismo, como sea, lo separamos en dos partes. Y ahora lo que vamos a ver es que nos vamos a quedar con una suma parcial. Esta sumatoria de fuerzas ya no, para cada parte del cuerpo, no va a estar necesariamente en equilibrio. Este otro lado tampoco por sí mismo va a estar en equilibrio. Este lado necesita del otro lado. Cada lado se necesita uno a otro para estar completamente en equilibrio. Por lo tanto, concluimos que a través de la interfaz donde yo corté, ¿ya? En el lugar donde yo corté, tiene que haber una fuerza que me provea el equilibrio, que me balancee estas fuerzas de acá, y tiene que además haber un momento que me balancee los momentos producidos por este lado acá. Lo mismo es cierto del otro lado. Esta sumatoria de fuerzas no necesariamente va a ser cero, ¿ya? Entonces voy a necesitar una fuerza que me balancee estas fuerzas de acá para que esto esté en equilibrio. Y lo mismo con los momentos, la sumatoria de todos los momentos de este lado no necesariamente está en equilibrio. Entonces, en el lugar donde yo corté, necesariamente tiene que ocurrir un momento que me equilibre esas fuerzas. ¿Por qué? Porque el sistema partía del equilibrio y yo le quité todo un pedazo, y lo que le quité tiene que ser provisto por una fuerza que está resistida en la sección donde yo hice el corte. ¿Ya? Y lo que vamos a ver es que, como siempre, como estas son dos cosas que son internas, como aparecen pares de acción y reacción, tenemos que las fuerzas de este lado se tienen que cancelar con la otra, el momento también, viceversa. ¿Ya? Y esta es una pequeña demostración para eso. Si es que teníamos que la suma de todas las fuerzas era cero y yo quité fuerza a un lado, bueno, con esto demuestro que las fuerzas de un lado y de otro tienen que ser las mismas.
¿ya? Y lo mismo con los momentos, esto lo podemos saltar. Y aplicarlo directamente a elementos esbeltos. Entonces, hablamos de los elementos esbeltos hace un segundo. Los esfuerzos internos, en el fondo, es ir cortando estos elementos esbeltos, ir viendo en cada pedacito las fuerzas y los momentos que tengo que poner para mantener equilibrio de todo lo que dejé, ¿ya? Y esa sección se dice que tiene esos esfuerzos internos. Entonces, los elementos uniaxiales, como les mencioné con la reglita, pueden ser sometidos a esfuerzos axiales, que tiran un elemento, momentos flectores que los doblan en esta dirección, pero también hay uno en la otra dirección, esfuerzos de corte, que tienden a cortar el elemento o a desangularlo, en el fondo, básicamente. Esto también ocurre en dos direcciones, y el momento torsor, que me va a tender a torcer el elemento. ¿Ya? Esos son los 6 esfuerzos internos que en general tienen un elemento en 3 dimensiones. Son 3 esfuerzos y 3 momentos. Ya en 2D tenemos 2 esfuerzos, uno axial y uno de corte, y un solo momento flector. Bien. Entonces, ahora, esto es una cosa importante. Se habla de una convención de signos. Vamos a querer hacer gráficos de estos distintos esfuerzos en la medida que nos vamos moviendo a lo largo de la estructura, y lo que hacemos para graficar estas cosas y ponernos de acuerdo en el fondo qué es lo que consideramos positivo, qué es lo que consideramos negativo, es lo siguiente. Si hago un corte en algún elemento uniaxial, vamos a considerar el esfuerzo axial positivo si es que me tracciona la cara, es decir, si sale o apunta en la misma dirección que la normal, esto me va a tirar el elemento. El corte va a ser positivo hacia abajo, eso va a ser curioso, pero vamos a explicarlo fácilmente con una ecuación diferencial porque se toma esa opción. Y el momento flector positivo es este momento de acá, Z, que me tiende a doblar hacia arriba. Piensen ahí que esto está doblando hacia arriba el elementito este. ¿Ya? No lo ven igual que yo porque estoy viendo frente a la pantalla, pero es un momento que tiende a hacer... ¿Que usted usa la mano izquierda, parece? No. Este es un momento positivo, MZ es positivo así, hacia ustedes. ¿Ya? Ese es lo que hace el MZ. Bien, mismo que yo. En 2D se especifica de esta forma, y esta es una figurita que tienen que tener grabada en la cabeza. El lugar donde vamos a considerar un esfuerzo axial NX positivo, si es que me estira el elemento, así es positivo en cara positiva, vamos a tener un X que avanza en esa dirección, el esfuerzo axial va a ser positivo en esa dirección. Si estoy avanzando en la otra dirección va a ser positivo si es que avanza en la misma dirección en la que avanzo. El corte positivo hacia abajo, el momento positivo según la regla de la mano derecha. Grábense esto porque lo vamos a usar mucho en los siguientes casos. Entonces, para el cálculo de esfuerzo interno, tengan esto en la cabeza. Necesitamos seguir algunos pasos. Los esfuerzos internos se pueden pensar como equilibrio de subestructura. Cortamos nuestra estructura y analizamos las fuerzas que tenemos que poner en el lugar del corte para mantener el equilibrio. Y los pasos para determinar las fuerzas internas en una estructura son: 1, plantear el equilibrio global de la estructura. Tenemos que tener las reacciones. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora, vínculos internos, vínculos externos, todo eso tiene que estar súper bien dominado porque tenemos que partir calculando las reacciones. Y luego para cada elemento vamos a coger una coordenada que determine la sección a cortar, un X. Vamos a aislar la porción de la estructura con una sección donde se quiera calcular los esfuerzos internos. Se colocan las fuerzas internas como incógnita del problema, de acuerdo a la convención, ¿ya? Y se plantea el equilibrio y se despeja las fuerzas internas que tengan. Y luego, finalmente, si ustedes quieren dibujar los diagramas de esfuerzo interno, esto también lo vamos a hacer más adelante, o en los ejemplos. Estos diagramas van a mostrar para cada punto de la estructura cómo varían los esfuerzos internos, y uno aprende a leerlos y entender cómo se propagan las fuerzas dentro de la estructura simplemente mirando estos diagramas. Los dibujamos sobre la estructura, se indica el signo del esfuerzo para dejar muy claro hacia dónde está apuntando todas las cosas. Se señalan siempre los valores máximos y mínimos. Y en el caso particular del diagrama momento flector, el signo se indica dibujando el diagrama por el lado de la fibra traccionada.
por el lado de abajo. Entonces un momento positivo lo que hace es tiende a doblar la barra en este sentido, como se está mostrando ahí, y lo que eso resulta en que se estira la fibra de abajo, se comprime la fibra de arriba, hay un eje neutro. Esto se estudia más en detalle en mecánica de materiales, pero por mientras pueden imaginarse esto que está hecho de una goma, va a estar estirada abajo, o sea, romper primero abajo, ¿ya? Ese es un momento positivo, eso es lo que hace un momento positivo, y un momento positivo se dibuja por el lado de la fibra traccionada. Entonces positivo, lo contraintuitivo aquí es que vamos a dibujarlo por el lado de abajo, este diagrama, ¿ya? Y lo van a ver al tiro en el primer ejemplo que lo vamos a encontrar a continuación. Entonces voy a apagar esta cosa y entremos a un ejemplo. Entonces el ejemplo dice así, dice dibuje los diagramas de esfuerzos internos en 2D, así que vamos a dibujar el diagrama de momento, el diagrama de corte, el diagrama de esfuerzo axial, ¿ya? Y el caso es el siguiente. El primer caso más sencillo que uno puede tomar es una viga de largo L, simplemente apoyada. Vamos a poner L medios para cada lado y vamos a poner una carga P en la mitad. Ya, ese es el ejemplo más sencillo. Ahora, partimos, paso cero es calcular las reacciones. Las reacciones de estas son triviales. La mitad para allá y la mitad para allá, ¿ya? Entonces, si recordamos los pasos que habíamos dicho, paso 1, plantear el equilibrio global de la estructura, lo tenemos. Escoger una coordenada que determine la sección a cortar. Entonces vamos a decir, queremos ir cortando esta estructura en distintos puntos a lo largo de la misma, y vamos a denominar esos distintos puntos con una coordenada X desde el principio, X. Y vamos a decir, vamos a cortar ahí, ¿ya? Y después que dice aislar la porción de la estructura con una sección donde se quiera calcular los esfuerzos internos. Entonces vamos a ir y vamos a aislar la estructura. Hicimos un corte, ¿ya? Entonces, al igual, esto es lo mismo, exactamente lo mismo que vinculación interna, ¿ya? Separamos la estructura. En este caso la estructura es un cuerpo rígido, pero estamos considerando que hay una unión ahí con el resto, ¿ya? Tenemos una carga de P medio. Esa carga de P medio no puede estar sola, no está en equilibrio, no hay un equilibrio aquí. Entonces lo que decimos aquí es que, de acuerdo a la convención de signos es N positivo para allá, V positivo hacia abajo, momento N, V y M. Vamos a colocar los esfuerzos internos. Entonces vamos a colocar N como función de X apuntando para allá, V como función de X así, M como función de X así, y por último la dimensión relevante, que es X. Ahora ustedes dirán, cuando yo corté esta estructura aquí, podría haber tomado este lado o podría haber tomado el otro lado. Estoy cortando una estructura, tengo dos pedazos, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Qué pasa con el otro pedazo? El otro pedazo está, el otro pedazo también tiene su equilibrio y tiene una fuerza de P medios en el apoyo, tiene P aplicado ahí a la mitad, este largo son L menos X, y el lugar donde está aplicada la carga es L medios, ¿ya? Y las reacciones que tengo que poner acá, los esfuerzos internos, son el otro lado de la convención, porque estamos con el X creciendo en la dirección positiva. Esta convención de signos siempre va con un signo X más en la dirección en que crece X, que es hacia la izquierda en este caso. Entonces, si yo quiero analizar este pedazo de la estructura de acá, lo que tengo que hacer es poner este lado de los signos, porque el X está creciendo hacia la derecha, pero estoy mirando el corte que tiene cara normal hacia acá. Entonces, este P de X, M de X y N de X apunta hacia N de X, tal como está ahí. Yo analizo cualquiera de los dos lados, el resultado para mí es el mismo. Ahora, ojo, que esta situación cambia dependiendo de mi X.
Esto es para valores de x entre 0 y L medio, porque si es que paso con x para el otro lado de la carga P, entonces ahora la carga P me queda en este lado del diagrama y no en el otro. Vamos a ver que eso tiene una influencia, ¿ya? Entonces, para este caso, puedo plantear el equilibrio acá. El equilibrio es trivial. Vamos a mirar este lado izquierdo, el lado izquierdo. La sumatoria de fuerzas en x igual a 0 me indica que la única fuerza que tengo en x es n de x. Esa va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en y igual a 0 me indica que p medios menos b de x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, b de x, el corte en este punto es p medios. Y por último, si tomo sumatoria de momento en este punto, en el punto donde estoy haciendo el corte, vamos a ver sumatoria de momentos en x. Voy a tener el momento m de x, que está aquí. El corte y el axial no me dan momento en torno a ese punto, y por eso estoy usando ese punto para tomar momento. Lo que sí me da momento este p es un brazo de x y una magnitud de p medios. Esto tiene que ser igual a 0. Esto me indica que m de x es igual a px dividido en 2. Me queda una función de x, ¿ya? Los diagramas de esfuerzo interno son funciones de donde yo estoy parado dentro de mi sistema, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si mi carga está en el otro lado? Perdón, el corte que yo hago, antes lo estaba haciendo a la izquierda de la carga, ahora lo puedo hacer a la derecha. En este caso voy a decir que estoy L medios, X y L. Ahora la situación es la siguiente. Voy a dibujar un solo lado del diagrama cuerpo libre. Sigo teniendo P medios, pero ahora tengo la carga de P aplicada a la distancia de L medios. Todo esto mide X y tengo que seguir poniendo B M. No voy a ponerle N porque es la misma situación que antes, N vale 0. Y en este caso el equilibrio cambia completamente porque tenemos ahora la carga P aplicada ahí. Entonces vamos a hacer, fíjense lo que sucede, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, me hace lo siguiente, tengo P medios menos P de x igual a 0. Ahora el p de x en este tramo vale menos p medio. Ya antes valía p medio en el tramo anterior, ahora vale menos p medio. Y si hacemos sumatoria de momento en torno a x, igual en torno al punto de corte, vamos a tener menos x por p medio. ¿Ya? Vamos a tener más, el brazo hasta acá es x menos L medio, entonces x menos L dividido en 2 por P, y más M de x igual a 0. Y esta condición de ahí yo la puedo simplificar y me queda M de x. Voy a pasar, entonces me va a quedar P, ya. Aquí me queda P por L medios, con signo menos, paso por el otro lado, me queda PL medios, y después menos PX dividido en 2. Correcto. Entonces, en resumen, tenemos el esfuerzo axial vale 0 para todo x. Tenemos el esfuerzo de corte, vale P medios si es que estamos en el primer tramo, y vale menos P medios si es que estamos en el segundo tramo. Y el diagrama o el momento vale Px dividido en 2 en el primer tramo, y vale PL dividido en 2 menos Px dividido en 2
si estoy en el segundo tramo, con iguales. ¿Ya? Y esto lo podemos graficar en los diagramas. Entonces el diagrama es así. Voy a dibujar la estructura de esta forma y vamos a ver que, por ejemplo, el diagrama de b de x parte positivo hasta que llegamos a la mitad, más o menos ahí, y después pasa a ser negativo. El valor entre medio está indefinido, ¿ya? Si se fijan, nunca toco el valor donde está justo la carga. Acá es más, esto vale p medios y vale menos p medios en el otro lado. Es el diagrama corte. El diagrama de esfuerzo axial es una línea por el momento porque vale todo cero. Ya veremos casos que no valen cero, pero vamos a dibujar el diagrama de momento, flector, que no es nada más que dibujar esta función de aquí. Ahora, el único cuidado que hay que tener aquí es que hay que dibujar lo positivo por el lado traccionado. El lado traccionado es hacia abajo. Si se imaginan lo que le sucede a esta viguita cuando yo la solicito con esta carga P, es que se dobla así. Y eso es un momento positivo. Cuando yo corté aquí en la mitad, tenía un momento que me dio positivo. Fíjense, px medio es una función positiva en este tramo, igual que esta también. En este tramo esta función es positiva. Eso lo voy a dibujar por abajo, para indicar que es el lado de abajo el que está traccionado. Eso es muy importante para la realidad de la práctica chilena, ¿ya? Donde nos gusta poner fibras o barras de acero por el lado que está el hormigón menos resistente, que es donde está traccionado. Entonces, perdón, dibujé, me adelanté un poquito y dibujé el siguiente caso. Lo que hace esto es una función que crece linealmente hasta un valor máximo, aquí, de PL cuartos, y después decrece y llega hasta 0. Si ustedes se fijan aquí, cuando evalúo en L me da 0 y llego al otro lado con 0. Entonces la función de momento flector por el lado traccionado por abajo, positiva, negativa, o sea, y positiva hasta que llega a 0. ¿Ya? Esos son los diagramas para este caso inicial. Hagamos otro antes de cerrar este último video. Hagamos ejemplo 2. El ejemplo 2, clásico también, es el siguiente. Tengo una viga de largo L que ahora está sometida a una carga distribuida constante de intensidad Q. ¿Ya? Primer paso, sacar las reacciones. La fuerza acá, yo sé que esta carga distribuida yo la puedo resumir en una fuerza de magnitud QL, y la mitad de ese QL se me va a ir para un lado y para el otro, ya, por simetría. Entonces ahora lo que hago es cojo una coordenada, el X, y dibujo el pedazo que corté. Entonces voy a ir aquí, ahí está el pedazo que corté. La reacción ahí en el apoyo es QL dividido en 2. Tengo la carga distribuida, Q, solamente la porción que le toca a este pedacito de viga que tiene largo X, y voy a poner los esfuerzos internos, B de X, M de X, al igual que antes, el N de X, yo sé por inspección y es trivialmente igual a 0. De nuevo ya vamos a ver un caso en que no es así. Y luego planteo el equilibrio de esto, ¿ya? Y para obtener las fuerzas que necesito poner aquí para que este pedacito acá se me quede en el equilibrio, ¿ya? Para eso resumimos esta fuerza Q, la reemplazamos por su equivalente, Qx, aplicada a una distancia x medio, así, y hacemos sumatoria de fuerza en I. Voy a tener Q por L dividido en 2, menos Qx, y menos B de X igual a 0. Esto me da instantáneamente lo que es el esfuerzo de corte. Me queda Qx menos QL dividido en 2.
de esa forma. Y ahora tomamos sumatoria de momento en torno al punto donde dice el corte, acá, que es lo que tenemos. Tenemos QL por un brazo de X, entonces X por QL dividido en 2. Ese es un momento que es negativo. Aquí, momento positivo, QX multiplicado por el brazo de X medio, de esa forma. Y luego el momento mismo que tengo ahí más m de x igual a 0. Los otros esfuerzos internos no participan, entonces me queda m de x es igual a esta cosa, que es qlx dividido en 2 menos qx cuadrado dividido en 2. Y si vemos los diagramas, voy a dibujar de una, dos líneas. Aquí está el apoyo izquierdo y el apoyo derecho, apoyo izquierdo, apoyo derecho, y voy a dibujar aquí el diagrama de corte, dibujar aquí el diagrama de momento. Entonces lo que hago es evaluar este diagrama. Esta es una función lineal. Si estoy en x igual a 0 me queda menos ql medio, entonces voy a partir aquí, menos ql dividido en 2, y cuando me voy a l me queda más ql medio, entonces voy a ir al otro lado, ql medio, así, y entre medio es lineal, de esa forma. Este lado, el esfuerzo de corte es negativo, aquí es positivo. ¿Qué sucede con m de x? Bueno, si evalúo esto en 0, me da 0. Si evalúo esto en L, pueden verificar ustedes que me queda QL cuadrado menos QL cuadrado, 0. Entre medio alcanzo un máximo, el máximo va a estar justo en la mitad, en L medio, me queda QL cuadrado dividido en 8. ¿Ya? Entonces esta es una función que es positiva en este tramo, y es así. De nuevo, la estoy dibujando al revés, ¿ya? Si la dibujara con el eje x positivo hacia arriba, me sería así hacia abajo. Fíjense que el término cuadrático es negativo, ¿ya? Entonces tiene curvatura que es hacia arriba, ¿ya? Y este punto máximo es ql cuadrado dividido en 8. ¿Ya? Y esta es la ecuación de ese diagrama de momento. Entonces estos son los dos ejemplos canónicos que se hacen cuando uno empieza a trabajar esfuerzo interno. Estudien estos. Voy a dejar también en el sitio web ejemplos propuestos, ¿ya? Otros casos que ustedes pueden resolver por su cuenta. A la vuelta los vemos y les preparo más ejemplos para que ustedes estudien. Les voy a dejar también ejercicios del libro de Merriam que pueden servir para su estudio. Eso es todo por ahora. Seguimos hablando de este tema ya con ejemplos la última semana de febrero y antes de que empiecen las clases de mecánica de materiales. Muchas gracias, nos vemos.